¿Te pasó alguna vez que te enfermaste justo después de no haber dicho algo o haber hecho algo? ¿O que año tras año, en la misma época, te vuelve a agarrar siempre el mismo síntoma? ¿O repetís la misma pelea con distinta gente en distintos momentos y nunca entendés por qué siempre la situación termina de la misma manera? Vas al médico y te dan un diagnóstico, vas a terapia y te dan una explicación, pero hay algo que sigue como quedando afuera de todo eso. Como si te faltara esa pieza que termina de unir todo eso que te pasa en el cuerpo con lo que sucede en tu vida. Eso que falta tiene un nombre y hoy entre nosotros dos venimos a mostrarte un poco de eso. No para darte una teoría más para a enseñarte ni para que aprendas, sino para que puedas empezar a leerte de una forma distinta a la que conoces. Porque todo lo que te ocurre no tiene para nada una cuota de azar, sino que tiene una lógica muy precisa cuando la descubrís. Mi nombre es Nacho, ella es Vanessa, somos madre e hijo, ambos decodificadores biológicos y docentes en nuestra escuela de decodificación, y hoy venimos para mostrarte con ejemplos muy concretos y fáciles esa lógica que nosotros seguimos y que seguramente vos viviste un montón de veces, pero que hasta ahora no conocías su nombre. Estamos hablando de decodificación de síntomas, que son a veces situaciones de vida, como decía Nacho, repeticiones, formas de vincularte, decodificación de enfermedades, que es ni más ni menos que comprender para qué tu cuerpo está actuando como actúa. A veces un órgano se achica o le aparece un quiste, o a veces un órgano crece, ¿no? O una función se exacerba, aparece un temblor, o una función disminuye. Y por ejemplo, tenemos sordera o algún problema en la vista. Decodificar es descifrar. Es una técnica que se suele decir complementa sin reemplazar ningún tratamiento médico. ¿Y qué hace la decodificación? Esto que decía, descifrar el comportamiento de nuestro cuerpo, de nuestro organismo e incluso de esa forma en la que nos vinculamos con todo lo que nos rodea. ¿Querés, Nacho, contarnos, por ejemplo, un ejemplo puntual o algún síntoma para que no quedemos ahí atrapados solamente en la teoría y podamos entenderlo en primera persona? Sí, vamos a ver que entender la lógica del funcionamiento de la decodificación es muy sencilla, sobre todo cuando bajamos a lo que verdaderamente nos importa, que es nuestra biología y el cuerpo. Y para comenzar a desglosar un poco de este sentido, siempre es común, usamos una enfermedad, un diagnóstico que es el cáncer de estómago, o médicamente se lo conoce como adenocarcinoma estomacal. Y para empezar a entender esto, siempre tenemos que atender tres cosas. Lo primero es cuál es el diagnóstico, cuál es la parte afectada del cuerpo, ¿sí? Y esa parte afectada, ¿qué función cumple a nivel biológico? A veces hay cuestiones mucho más simples como esta, la del estómago. Sabemos que el estómago lo que cumple es la digestión. Si en caso de no conocer algo, bueno, se busca en Google o en cualquier libro de medicina o con un amigo médico, sabrán decirte la función. Y a partir de entender cuál es el funcionamiento a nivel biológico, podemos empezar a buscar esta lógica detrás del cambio en el comportamiento normal de nuestra biología. Entonces, si comenzamos a ver que el estómago se ocupa de la digestión dentro de nuestra biología, de repente aparece un cáncer. Sabemos que el cáncer en el estómago es como una célula, una masa de células que se le agrega al estómago. Por ende, lo que el cuerpo está haciendo es poner más células para trabajar mejor, está poniendo más células para mejorar el funcionamiento del estómago, para producir más ácido clorhídrico y que la digestión llegue a un punto mucho más importante. Entonces, cuando podemos comprender esto, decimos, bueno, si la digestión que yo estaba teniendo antes de que aparezca el cáncer, evidentemente no estaba funcionando, no era normal, y ahora de repente hay más células que me ayudan en esa digestión,
qué situación o qué tipo de situación puedo encontrar en mi vida en ese tipo de tonalidades, siempre haciendo referencia al funcionamiento de la parte afectada, que por alguna razón estaba viviendo y no estaba gestionando, o no estaba expresando, o no estaba pudiendo encontrar la manera de solucionar eso que sucedía. Hay algo súper interesante acá que se pone en juego, que podemos ver que lo que le pasa al cuerpo siempre, presta atención a esto, siempre está relacionado con lo que nos pasa a nivel emocional. Nuestro cuerpo es una unidad conformada por un montón de instancias, los pensamientos, las creencias, las ideas, las sensaciones, las emociones, todo eso hace que nuestro cuerpo actúe de una forma o de otra. Esto si estamos hablando de enfermedades y utilizando este ejemplo de el cáncer de estómago, que para redondear es, estoy necesitando reforzar la función digestiva, porque me llevo mal en el trabajo, tengo problemas con mi pareja, todos mis hijos no me hacen caso, me peleé con mi mejor amiga. Ponele que se suman un montón de situaciones que no se pueden digerir emocionalmente, el inconsciente va a decir, che, estás en un estrés enorme. Entonces va a buscar una solución tentativa en el cuerpo. Esto es lógica biológica. ¿Para qué el cuerpo cambió su funcionamiento? Y ese para qué encuentra su respuesta en una historia o en una secuencia de historias personales. Nacho decía que había cosas importantes a tener en cuenta, ¿no? Y él dijo, el síntoma, claro, ¿qué te está pasando? ¿Es en el cuerpo o es en los vínculos? Y según eso, bueno, la ruta que seguimos. Después se tiene en cuenta qué otra cosa, ¿desde cuándo? Porque el desde cuándo nos está contando que ahí hubo un estrés o ahí y una parte nuestra dijo basta, no doy más. Nosotros solemos decir, bueno, viste la gota que rebalsó el vaso, es la frase que, o la, sí, la frase que se suele decir, porque tenemos límites de tolerancia que a veces conocemos y otras veces no. ¿Qué otra cosa podemos contarle a la gente para que entienda qué es decodificar? Porque sabemos que con hablar alcanza. Hablar no alcanza, muy pocas veces alcanza lo que nos permite hablar, conversar o contar acerca de lo que nos pasa. Sí nos puede traer un alivio, porque es verdad que hablar nos alivia, porque nos pone orden mental, nos acomoda un poco las situaciones, pero lo que verdaderamente puede modificar algo en nuestra vida es la decisión. Y la decodificación como herramienta muchas veces de gestión emocional también nos invita no solo a tomar conciencia de aquellos conflictos a los que no le estamos poniendo la atención que deberíamos, ya sea porque no podemos, ya sea porque no sabemos, también a veces los conflictos ocurren y ya sin prestarles mucha atención, y que nos lleva entonces a aprender una nueva forma de gestionarlos, de abordarlos o de llevarlos a cabo. Porque si de la manera en la que veníamos haciendo nuestras cosas y viviendo nuestros conflictos, el cuerpo que lamentablemente no habla castellano, sino nos avisaría como, che, fíjate que tenés este conflicto por atender y no estás haciendo nada, nos habla a través de su idioma, que es el cuerpo, sería mucho más fácil poder cambiar todo esto. Y a eso nos invita la enfermedad, a eso nos invita la decodificación, como hacernos cargo de lo que nos está pasando y aprender una nueva forma de abordarlo. Maravilloso. Es, podríamos decir, es todo un arte descubrirse y es una invitación a aprender una manera distinta. Todos, nosotros, vos, nuestros ancestros, nuestros amigos, nuestra familia, los seres humanos, aprendemos lo que aprendimos. No podemos cambiar el pasado. Sin embargo, a partir de nuestra historia, que es la que condiciona nuestro presente, lo que se revela, lo que se pone en juego es que si aprendimos, mira, te lo voy a decir mucho más fácil, nuestra lengua madre,
Tal vez la tuya sea el español, como la nuestra, otros tendrán como lengua madre el inglés. Ese es el idioma de base, estamos de acuerdo con eso. Si queremos aprender otro idioma, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo necesario para que sobre lo que ya conocemos y tenemos como programación o fijado, aprender algo más. Sé que te lo estamos mostrando de una manera que parece sencilla y simplista. El organismo es muy complejo y cuando digo organismo digo nuestro cuerpo, sus órganos, sus sistemas, el funcionamiento del cerebro y ni hablar nuestro psiquismo. Sin embargo, en esa complejidad hay leyes. Cuando conocemos esas leyes, podemos ir, podría decir, desenredando una madeja para, como decía Nacho, que cuando hablar alivia pero no sana, no alcanza, poder desensibilizar, soltar cargas y después, ¿qué? Después aprender una forma nueva de vincularnos con eso que nos pasa, para que no sea nuestro cuerpo, no sean nuestros órganos los que suplen lo que todavía no aprendimos, y bueno, y poder darle una vuelta de rosca a nuestra vida y tener mejor calidad de vida. Podríamos hablar, ¿no, Nacho, de hacernos responsables, no culpables, ni sentirnos culpables por lo que todavía no aprendimos, ni culpar a nuestros padres, abuelos y ancestros, porque eso nos hace entrar en un loop, ¿verdad? Bueno, me parece que estamos con todo esto. No sé si tenés ganas de decir algo más o de contar algo más, Nacho. Y quizás a veces que es la duda más común, como bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido entonces de la enfermedad? Más allá de hacernos ver aparentemente un conflicto que nosotros no estamos pudiendo gestionar. Ujú. Y la decodificación va un poquito más profundo de algo que incluso para la medicina ya cae de maduro, que es que el estrés tiene que ver Ah, con bien. muchas de nuestras enfermedades, si no es decir, mejor dicho, con todas, por lo menos desde la decodificación, y es lo que se investiga y se estudia, Ujú, pero a lo que aborda la decodificación, lo que hacemos nosotros en consulta y lo que estudiamos y lo que enseñamos es que no es hablar del estrés en general, sino que cada respuesta biológica y cada persona tiene una vivencia muy específica, con una tonalidad muy específica, que eso no se puede hablar en términos generales. ¿Por qué? Porque nosotros, ante una misma situación, podemos tener reacciones totalmente distintas y ujú. opuestas entre sí. Entonces, el cuerpo que todo el tiempo se está garantizando de mantenernos con vida, esto ya está también recontraestudiado, que nuestro cerebro funciona en términos de optimización de nuestra energía. Siempre cuanto menos energía pueda gastar y pueda tener reservada para gestionar los distintos procesos, órganos y tejidos de nuestro cuerpo para que nosotros seamos vivos, va a ser mejor. Ahora, cuando nosotros estamos frente a un estrés, muy grande o pequeño, que se va volviendo crónico en el tiempo, nuestra capacidad energética va decayendo constantemente, aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque solo podemos atender nuestro conflicto. Muchas veces en lo único en lo que pensamos es en nuestro conflicto. Si no es la economía, es mi imagen en el espejo, si no es eso, es la situación con mi pareja, la situación con mis amigos, lo que fuera. Tenemos un montón de situaciones en la cabeza que constantemente nos va quitando energía, porque de repente no podemos dormir, se nos va el hambre, dejamos de hacer nuestras rutinas, el ejercicio, ir de compras o nos aislamos del mundo y dejamos de vincularnos y todo eso nos va desgastando hasta que el cuerpo dice, che, cuidado, porque te estás pasando de cierto límite y yo esta energía la necesito disponible para otra cosa. Entonces, como yo veo que vos no estás haciendo nada con esto, yo necesito mostrártelo. Es muy Y es en ese interesante momento, cuando... Ay, perdón, sí. es en ese momento en que el cerebro hace un cambio, hace un switch y todo lo que estaba en términos psicológicos hasta ese momento lo vuelve a un término biológico. Bien, Y como decía, siempre ¿no? decimos, siempre es para mostrarnos lo que no estamos ver por nosotros mismos. Exacto, que te pisaba porque decía, no dejo nunca de asombrarme cuando hacemos esto, o cuando damos clases, o cuando atendemos en sesión, ¿no?
de lo difícil, porque es complejo y además lo sencillo y lo fácil que puede ser entender que nuestro inconsciente está todo el tiempo dialogando con nuestro cuerpo o que nuestro cuerpo está todo el tiempo dialogando con nuestro inconsciente. El puente ahí es el cerebro, que recibe una orden del cuerpo o que recibe una orden del inconsciente. Por eso me encanta cuando vos decís, ¿no? Como hablás con vos mismo o explicás cómo funciona y el cuerpo dice, bueno, basta, hasta acá. O el inconsciente dice, che, basta con este tema, hay que buscarle una solución. Por eso me parece súper importante que entendamos que la misma situación, según desde donde cada uno la viva, va a ser, va a pasar de largo o va a llevar el estrés a su límite de tolerancia posible. Y eso es lo que se descubre cuando uno decodifica. Se me ocurre como hacerme una pregunta, hacernos una pregunta y repensar sobre, bueno, ¿una persona puede decodificarse a sí misma? En un punto sí y en otro punto no, porque todos nosotros, si aprendemos a reflexionar sobre cómo pensamos, cómo reaccionamos, qué podemos aprender, bueno, gestionamos lo que nos sucede y vamos regulando nuestras respuestas. El tema es que muchas veces esa respuesta emocional que estamos teniendo en el principio o ese tipo de estrés particular que hizo que nos enfermáramos porque pasamos el límite de tolerancia posible que cada uno tiene, individualmente hablando, todo lo que estructura esa respuesta está ligado a nuestra historia. Ese che, ¿cómo respondo? Repito, está vinculado a nuestra historia y no siempre de forma consciente se accede a esa historia. Y acá seguramente te vas a dar cuenta, porque nosotros en sesión escuchamos muchas veces, hace años que hago terapia y sin embargo, por más que venga hablando de esta situación, no cambia. O si no me enfermo de una cosa, me estoy enfermando de otra. Siempre estoy enfermo. Bueno, ¿para qué? Es la pregunta. Y ahí es donde decimos, es que hablar no siempre alcanza. ¿Hace bien? Sí, siempre es mejor hablar que callar. Sin embargo, con hablar no alcanza. Y ahí es donde terapéuticamente quien te acompaña en la sesión de decodificación puede hacer algo que nosotros llamamos la o las preguntas adecuadas, porque hay una pregunta o una secuencia de preguntas precisas que obviamente las sabemos quienes estamos capacitados para hacer esto en sesión. ¿Verdad, Nacho? Sí, totalmente. Pero con esto que Alcanza, mira, decías, como se me ocurre una cosa, si yo no sé nada de esto, me compro un manual o miro un montón de videos que está lleno de información sobre esto, ¿me puedo sanar? Leyendo que, por ejemplo, el estómago tiene que ver con lo que no digiero, como hicimos nosotros en el, pasa el perro, como hicimos nosotros en el ejemplo, o si sé que me agarró un tapón de cera porque no aguanto más que mi pareja me grite, ¿ya está? ¿Me sané? no, como tal, la palabra sanación no ocurre así por sí misma. A veces puede alcanzar que con tomar conciencia del conflicto la respuesta sea distinta, o sea, se revierta la respuesta del cuerpo. Eso va a tener que ver con muchos factores, no funciona de manera tan simple, pero de lo que no te puede garantizar simplemente leer una oración en un diccionario y que te digan esto es por un conflicto de tal cosa, es que no te vuelva a suceder. Entonces, nuestra finalidad no es únicamente que a la persona se le vaya el síntoma, se le revierta el diagnóstico, sino que pueda tener un crecimiento a nivel personal y emocional de decir, hay que aprender otra forma de gestionarte esto que te sucede. Como decías antes, ya venimos con un idioma preestablecido, ya aprendiste a reaccionar de una determinada manera ante determinadas cosas. Ahora, ¿esa manera te está llevando hacia donde querés? ¿O es tiempo de empezar a aprender algo distinto y encaminarte hacia otra vida mejor o deseada en este caso? Esa es la finalidad, por lo menos terapéuticamente hablando, nuestra en sesiones, ¿sí? No es Muy nuestra bien. única finalidad. Aún así, con todo esto,
siempre recomendamos y siempre también brindamos como esa pequeña serie de pasos para quienes recién estén comenzando en todo esto y tengan curiosidad por entenderse a sí mismos y que después, posteriormente, si necesitan ayuda, accedan a un profesional como nosotros o cualquier otro, Sí, que es la misma lógica que usamos antes. a ver, Si ustedes tienen un diagnóstico o vienen teniendo una enfermedad o lo que fuera, bueno, lo primero que tienen que hacer es tener en claro qué es. Si es un diagnóstico, siempre es mejor, porque obviamente al no ser médicos la lectura puede estar errada, entonces siempre es mejor una lectura médica con más precisión mejor. Cuando tienen identificado cuál es la parte del organismo que está afectado, que cambió su comportamiento, lo que tienen que empezar a buscar es cuál es el sentido en el organismo. No del diagnóstico, sino la función que cumple eso. En este caso, che, se me tapó el oído. Bueno, ¿qué función cumple el oído? La de escuchar. Y a partir de ahí, de ver esas funciones, ok, es empezar a investigar o a desglosar para qué ahora tengo taponado el oído. Hay cosas que, de nuevo, caen de maduro, pueden ser muy obvias en el oído claramente, porque hay algo que no estoy queriendo escuchar. Pero hay otras que son un poco más complejas, hay que desglosar con un poco más de precisión, pero para arrancar, por lo menos con cuestiones más básicas, siempre sirve, siempre está bueno, porque cuando se busca la lógica, se la encuentra. Y esa siempre. también es una finalidad que nosotros tenemos. Cuando empezamos a ver que todo esto tiene un sentido y que el cuerpo no actúa de manera azarosa y porque sí, también empezamos a hacer algo importante con la enfermedad, que es quitarle el miedo que se le puede tener, Tema que para es el otro video. desconocimiento. Tema para otro video, pero muy importante también ese tema. Entonces, con esos simples pasos ustedes pueden ya empezar a comprender un poco la lógica detrás. Igualmente, si acá en los comentarios nos quisieran preguntar algo, nos quieren poner algo propio o a qué resultado llegaron ustedes en su búsqueda propia, también nos pueden comentar que a nosotros nos interesa también leerlos y ayudarlos, obviamente. Despierten la curiosidad, empiecen a preguntar para qué, sin agregarle un estrés. Por eso está bueno decir, che, no tengo ni idea. ¿A vos se te ocurre? Vane, respondeme. Nacho, respondeme. Nosotros con gusto lo vamos a hacer y desde ya en consultas, en la escuela, en capacitaciones, estamos desde distintos lugares para acompañarlos, para acompañarte. Hasta acá por hoy. Gracias, Nacho. Nos despedimos y bueno, Gracias. esperamos leer con gusto sus comentarios. Nos vemos la